El tema de la droga y la legalización del consumo pasa por unas discusiones que muchísimas veces son manipuladas en función de quien tome la decisión. Algo que podría verse como una medida liberal, es decir, que el que se quiera meter su vaina se la meta, termina siendo manipulada en sociedades donde el consumo de drogas está asociado indefectiblemente al tema delictivo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? La dosis mínima que puede portar una persona que consume drogas muchas veces es utilizada por las redes de narcotráfico para salvarse de la persecución. Y entonces uno siempre tiene que preguntarse lo básico. Si hay demanda, va a haber oferta. Si se legaliza el consumo público, evidentemente de forma indefectible, estás legalizando la venta a ese que consume de forma pública. Es un problema que pareciera no tener solución. Pero cuando se trata de Colombia y cuando se trata de Petro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de un narcorrégimen, estamos hablando de un narcopresidente, estamos hablando de que cualquier cosa que diga tiene que ser considerada mentira. ¿Qué hay detrás de la decisión de Gustavo Petro? De eliminar ciertas medidas coercitivas contra el consumo de drogas y contra el porte, la tenencia de drogas. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy, martes 12 de diciembre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Yo creo que esas son cosas que uno va cambiando con el tiempo, ¿no? Las vivencias, la madurez. Yo pensaba antes que había que permitir el consumo de droga. O sea, ¿permitirlo en qué sentido? De que formaba parte de la libertad personal, el que se quiera meter su vaina, que se la meta. Total, yo bebo. A mí nadie me obliga a beber. Yo bebo cuando quiero. No siento tener un problema con la bebida. Pero en caso de que una persona tenga un problema con la bebida, siempre es por una razón personal, no porque la bebida sea posible comprarla. Si una persona tiene un problema con los juegos de azar, la culpa no es del juego de azar, la culpa es de la persona que tiene un problema con la adicción a los juegos de azar. Por lo tanto, si una persona tiene una adicción a las drogas, evidentemente, esa adicción será su problema. Por ende, yo decía, bueno, que la gente se fume lo que se quiera fumar, total. A quien que vea. Esa era mi forma de ver las cosas. De la misma manera, yo tenía un prejuicio con respecto al tema de la pena de muerte. Porque yo decía, bueno, ¿cómo puedes tú eliminar el tema de un delito que contra la vida, quitándole la vida a una persona? Pero hoy en día veo una cantidad de crímenes horribles y de situaciones realmente patéticas con criminales en todas partes del mundo. Y yo siento que hay gente que es irrecuperable. Y hoy en día, cuando tengo 43 años de edad, me pongo a pensar que hay gente a la que no se le puede dar una segunda oportunidad porque no la tiene, no tiene el derecho, no la va a aprovechar. Entiéndase violadores, entiéndase secuestradores, entiéndase torturadores, o sea, ¿cómo se llama? Violadores de niños, pederastas. Esa gente es irrecuperable. Por lo tanto, yo, bueno, estoy en un proceso de empezar a pensar de que en esos casos, bueno, hay que dar cuenta de ellos. Pero con el tema de la droga, yo empecé a cambiar mi forma de ver las cosas con el tiempo. Pero este año, cuando entré en la dimensión de la comprensión del daño que le está haciendo el fentanilo a este planeta, cosa que estamos viendo cada vez más en países como en el que yo me encuentro, Alemania, donde después de la pandemia, oye, el tema de la indigencia asociada a la drogadicción es espantosa. Indigencia siempre ha habido, pero el asunto es que aquí donde yo estoy, la indigencia normalmente está asociada
adictos. O sea, el que está en la calle pidiendo es porque es adicto a algo. Porque hay un sistema de protección para lo que aquí llaman el obdacloser, que vendría siendo sin techo, ¿no? La gente que no tiene casa. Indigente, pues. Bueno, aquí hay un sistema de protección y de ayuda para que la gente no esté en mala condición. Tenga donde dormir, tenga donde comer, tenga posibilidades de surgir. Por lo tanto, cuando usted ve a una persona pidiendo en la calle, usted está viendo a una persona que muy probablemente está al margen de su sistema de ayuda porque está en alguna adicción. Entonces, hoy, cuando este año vi estas 2 series de televisión sobre la crisis de los opiáceos en los Estados Unidos, porque yo pensaba de la siguiente manera, bueno, si se legaliza la droga, ¿no?, y se puede vender tranquilamente, los entes que se encarguen de regularlos harán que eso que salga a la calle a consumirse, bueno, cumpla con unas regulaciones y que no sea tan dañino. Y entonces, bueno, que no sea tan adictivo y que se quiera meter su perico se lo mete, tal, qué sé yo, tal. Como yo no ando en esa, yo no lo veía en esa dimensión. Pero cuando usted ve la serie Dopesick con Michael Keaton, o cuando ve Painkiller con Matthew Broderick, que creo que está en Netflix, ¿no? Oye, y uno ve lo que pasó con la crisis de los opiáceos en los Estados Unidos, de cómo el ente regulador, la FDA, tenía que evitar que ocurriera lo que ocurrió y no lo hizo, porque la corrupción, el dinero, las presiones, la influencia del dinero de las grandes, del Big Pharma en el financiamiento de partidos, de medios de comunicación, de políticos, del Congreso, de los funcionarios públicos. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, pero si eso lo hicieron con un medicamento, imagínate tú lo que pueden hacer con la cocaína, imagínate tú lo que pueden hacer con el fentanilo con fines recreativos, porque esa es la nueva. Y que drogas con fines recreativos, guau, fines recreativos. Bueno. Petro ha llevado esto a una discusión ridícula que tiene 2 formas de verlo y que oculta buena parte de la información. Petro está diciendo que es un error meter presa a la gente por tener la dosis mínima permitida. Es decir, una persona puede tener, que si 1 gramo de cocaína, 20 gramos de marihuana encima, pero si lo consiguen, a pesar de que la puede tener, si lo consigue lo pueden multar o lo pueden meter preso. Lo que Petro ha hecho es decir que eso es una cosa horrible, que tal, no sé qué, entonces vamos a eliminar el asunto y vamos a dejarlo en manos no sé qué. Pero hay una cosa escondida detrás de esa medida y me parece interesante verlo en los 2 reportajes que vamos a ver a continuación, porque por un lado se plantea un asunto y por el otro lado se plantea la otra cara. Una cosa es el consumo y otra cosa es la venta y las técnicas utilizadas por los narcotraficantes para pasar por encima de las normas y en efecto terminar donde se termina. Atención. Hay debate en el país por cuenta de la decisión del gobierno de derogar el decreto que facultaba a la policía para decomisar y multar a quienes portaran la dosis mínima. Entre los fundamentos legales de esta decisión se encuentran sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Estefanía Valencia nos tiene los detalles de los alcances de esta decisión. Estefanía, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Pues con este decreto de la Presidencia de la República, lo que se tumba en sí es una sanción de multa que se le había puesto desde el Código de Policía al consumo y a la tenencia de dosis personal de drogas. Es decir, de lo que se habla, esta anulación, no habla de que hubiese una prohibición al consumo, que no la había, sino que como todo en Hispanoamérica, hay una letra pequeña. Hay una norma que permite el porte de hasta 20 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína, que sería para el consumo personal, pero había otra ley que te penalizaba si lo cargaba. Es decir, había una obvia contradicción. De esa contradicción, como acostumbran a hacer los marxistas, ahondando las contradicciones para subvertir el orden social. Y por allí se cuela Petro, que es firme partidario, y lo he dicho en distintas ocasiones, de legalizar el consumo, el tráfico, que el narcotráfico deje de ser un delito, que el dinero que eso produce, etcétera. Es de esta manera como el gobierno nacional le da la libertad a las personas de poder consumir sustancias psicoactivas en espacios públicos como parques o lugares sociales sin ser multados por la policía. Eso es lo verdaderamente llamativo, porque ¿qué es lo que ocurre?
que si una persona podía tener una dosis mínima encima, pero no podía consumir en sitio público. Entonces es aquí donde viene el asunto. ¿Por qué vas a permitir que una persona fume marihuana en un sitio público o se meta perico en un sitio público, pero al mismo tiempo en el mundo se avanza hacia la limitación de los espacios públicos donde se puede fumar cigarrillo, que es una cosa también que causa muchísimos estragos a la salud y a la convivencia? A mí me molesta el humo del cigarrillo. Me molesta mucho cuando la gente fuma cerca de mí y el humo y todo aquello. Entonces uno está sentado en una terraza de un restaurante y hay una persona al lado, entonces fumando, entonces tú estás comiendo y te cae el cigarrillo encima. Es algo desagradable. Imagínatelo tú ahora con la marihuana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a ti te multaban si consumías en sitios públicos. Pero ahora la gran pregunta es, ¿y a usted le gustaría estar en un sitio público tragándose el humo del cigarro de alguien? Seguramente no. Como tampoco le gustaría, muy probablemente, estarse tragando el humo de la marihuana de otra persona. Probablemente a usted le desagrade estar en un parque con sus hijos y que haya una persona frente a usted en ese parque, como no es delito, metiéndose perico. Sin ánimo de estigmatizar a nadie, pero los espacios públicos de alguna manera deberían tener una serie de normas para que dichos espacios sean en realidad públicos. Así como se te prohíbe tener sexo en un parque, por una cuestión mínima de el decoro que una ciudad o que una sociedad decide tener. Así como se te prohíbe defecar en un parque, se te puede prohibir fumar y se te puede prohibir consumir drogas. Menos si el presidente es Petro. Esto solamente si así lo deciden los alcaldes de los diferentes municipios del país. La policía tampoco va a poder incautar dosis mínimas de estupefacientes. Es decir, él le deja la medida a las alcaldías. O sea, dice, no, esto ya no está prohibido, pero que las alcaldías reglamenten. ¿Y qué pasa si una alcaldía decide que en ningún parque público se va a permitir el consumo? ¿Qué va a pasar con ese alcalde? Bueno, ahora es que empieza el joropo aquí. En Colombia, la dosis mínima está regulada por la Ley 30 de 1980, que establece que cualquier ciudadano puede portar libremente hasta 20 gramos de marihuana y 1 de cocaína sin que sea amonestado o perseguido por las autoridades. En 2018, el gobierno de Iván Duque expidió un decreto en el que prohibió tener, entregar, distribuir y comercializar cualquier cantidad de drogas en espacios públicos y le daba además facultades a la policía para incautar sustancias así estas no llegaran a los topes de la dosis mínima. Dentro de los primeros fundamentos que tuvo el gobierno de Gustavo Petro para anular este decreto están varias sentencias de la Corte Constitucional en las que se aclara que el consumo y tenencia no se pueden sancionar porque no están prohibidas, y otra sentencia del Consejo de Estado que señala que el único delito es comercializar la droga. La Corte Constitucional este año se pronunció sobre esa ley y manifestó que una prohibición general de consumo en lugares públicos no cabe, pero que sí es posible que los municipios regulen y restrinjan en algunos lugares públicos, algunas circunstancias, algunos momentos para el consumo de drogas en lugares públicos. Para eso le dio al gobierno una orden de expedir unos protocolos que estamos elaborando. El presidente Petro dijo en su cuenta de X que la policía debe acabar la persecución insensata contra los jóvenes de quienes se sospecha ser consumidores de drogas y concentrarse en capturar a los capos y lavadores de dólares. Pero el concentrarse en capturar a los capos y lavadores de dólares arrasaría con la mitad de tu familia. O sea, ¿qué le estás diciendo? Aparte de eso, fíjate tú el clasismo, porque Petro es un gran clasista. No creo usted que Petro nació en un barrio. Petro es un tipo de clase media. ¿Okay? Entonces, este tipo sale y dice que hay una desconfianzas barriales. Es decir, que el problema es en el barrio nada más. Bueno, esto es una concepción clasista del mundo que es muy tradicional en estos bichos de izquierda. Pero lo particular en todo esto es el peligro que se causa al decir esto, porque se carga entonces el asunto en contra de la policía. Y el tema no es la policía, el tema era que había una ley. Y si había una ley y esa ley se estaba cumpliendo, lo que había era que derogar la ley. ¿Por qué ahora te lanzas en contra de la policía? Entonces, ¿qué pasa? Que se va a permitir el consumo y la desconfianza barrial con la juventud, etcétera. El hecho de que una persona vive en un barrio y sea joven ya lo hace marihuanero, ya lo hace periquero. Y no podría preocuparle a un joven de un barrio el que haya una persona fumando marihuana en un espacio público que él quiere disfrutar sin droga.
O sea, es una forma maniquea de ver el asunto. Y además de eso, luego te dicen, no, capturen al capo y al lavador de dólares. Pero cuando los capturan, ustedes los liberan. Cuando los capturan, ustedes los quieren indultar. Cuando los capturan, ustedes mandas a tu hermano, como mandaste a tu hermano para la cárcel a negociar con ellos para que te dieran el apoyo que necesitabas para llegar a la presidencia, prometiéndoles indultos, amnistías, salidas y negociaciones. Eso es muy fácil. Esto es una visión maniqueísta del mundo, tradicional en Petro y en sus cachimbos. Obviamente, claro está. El gobierno también justificó la decisión de dar libertad de consumir sustancias psicoactivas en que la restricción violentaba el derecho a la libertad e integridad de los consumidores y los criminalizaba. Ajá, los criminaliza. Y una cosa. Y el derecho que puede tener una persona a ir a un parque con sus hijos y no ver a una persona consumiendo drogas, eso, porque el tema es que estos bichos son libertarios cuando les conviene, para lo que les conviene, ¿no? Porque mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Y así como tú tienes la libertad de masturbarte, también otro tiene la libertad de no ir a un parque encontrándote masturbándose. Ah, que la comparación no cuadra, sí cuadra. Sí cuadra. Cualquier persona tiene derecho a consumir drogas, sí, claro. Pero yo también tengo el derecho de ir a un sitio público y no encontrarme con alguien fumando droga, metiéndose cualquier tipo de droga, inyectándose, hueliendo, lo que sea. Me gustaría que hubiese un parque donde esas cosas no ocurran. Pero esa discusión Petro no la quiere dar. Ahora la policía no podrá imponerle contravenciones o llamados de atención a aquellos consumidores en los parques, pero sí podrá seguir persiguiendo a los expendedores de drogas y judicializándolos, llevándolos ante la Fiscalía General de la Nación. El presidente Petro también dijo que en su gobierno están de acuerdo con que los alcaldes sean quienes establezcan las restricciones de consumo en espacios públicos en sus ciudades. Bueno, esta es la visión pro narcotraficante que tiene el señor Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es un tipo favorable a los intereses del narcotráfico. Este es un primer paso apenas. Por supuesto, para dar vuelta. Ahí vimos a varios ya políticos posicionándose porque se cae en la trampa, pero no se cae en la profundización del debate, porque el debate no está. Fíjate que el tipo lo lanza, ¿no? Bueno, que se deje perseguir a los jóvenes de los barrios y tal. Bueno, pero que el hecho de que tú seas joven de un barrio quiere decir que ya por eso eres consumidor de drogas. No puede haber un joven de un barrio al cual le moleste el consumo de drogas en sitios públicos. Ahí es donde está la gran estrategia permanente del socialismo del siglo XXI, de este chavismo forosao paulista, que es pretender que ellos son los representantes de los pobres, que cualquier cosa que se haga malo es culpa de los ricos y que cualquier cosa que hagan los pobres es bueno. No, amigo, si usted está en un sitio público y está haciendo algo ilegal en un sitio público, no nos importa si usted es pobre o es rico. Usted lo está haciendo mal y debe ser tratado por la ley como se merece. Y si usted es pobre o es rico, usted tiene las mismas libertades que puede tener cualquiera. Y su libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Pero por supuesto Petro no quiere hacer esa discusión. ¿Por qué? Porque Petro es una cosa así como un gran falsario y un gran prostibulario, como los que he analizado yo en mi primer libro, Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Usted puede comprar mi libro a nivel mundial en Amazon, pero si se encuentra aquí en Europa, lo puede comprar de forma directa, comunicándose conmigo y diciéndome, Daniel, yo quiero tu libro. Mándame tu libro. Y yo se los mando autografiado, con una dedicatoria a donde quiera que usted se encuentre y se lo hacemos llegar en cualquier parte de Europa. Comuníquese conmigo a través del correo o a través de mis redes sociales. Y aquí en YouTube es difícil que responda a ese tipo de cuestiones. Es preferible en Facebook, en Instagram o directamente al correo que ponemos al final, donde también podemos hacer los arreglos para enviárselo. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y ustedes sabían que en Barcelona se encuentra La Poderosa. La Poderosa es una lonchería venezolana que se encuentra en Barcelona, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Y allí, a unos pasos de las estaciones, de una importante estación del metro y a unos pasos de las principales paradas de autobuses en la zona, usted llega caminandito y pide que le den un guarapo de papelón, que le den un tequeñón, y usted inmediatamente se transporta a aquellos tiempos de la cantina escolar y usted siente que tiene puesto en la oreja un lápiz mongol y que tiene en la mano una borranata, porque cuando entra a la lonchería La Poderosa y prueba los manjares de Venezuela, entra a otra dimensión. No se pierda las empanadas crocantes de La Poderosa, el maravilloso café, el espectacular quesillito y esos pastelitos andinos de queso con papa que son una delicia. La Poderosa en Barcelona. Manjares de Venezuela, lonchería original venezolana.
comparte y conviértete en uno más dentro de ese universo maravilloso de la gastronomía venezolana que te presenta la gente de la Lonchería La Poderosa allí en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Y si se trata de consustanciarte con esa Venezuela que vivimos de niños y esa Venezuela que nos hace siempre pensar en las cosas bonitas. Cuando uno piensa en Venezuela, piensa en cosas bonitas, y de esas cosas bonitas habla una niña criada en una casa, allí una vieja casa en la Valencia carabobeña, y nos cuenta lo que me dio la luna. Este es el libro de Saida Belén Martínez, quien tiene unos extraordinarios números de venta en el nicho donde se encuentra su libro, que vale la pena que usted esta Navidad lo tenga presente como un maravilloso regalo de Navidad. Lo que me dio la luna, todas las cosas que vivimos en la infancia en Venezuela y que nos conectan con esas cosas bonitas, con la música que escuchamos de niños, con las comidas que comíamos de niños, con los entretenimientos que teníamos de niños en ese universo que se llama Venezuela, y que es al final lo que me dio la luna. Lo que me dio la luna de Saida Belén Martínez, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y si se trata de España y estar al tanto de lo que significa que Seguro Mató a Confiado, Ramón Meléndez te enseña que necesitas en España, a pesar de tener un extraordinario sistema de salud, también puedes tener una póliza de seguro que te ayude a ir sobre seguro, porque Seguro Mató a Confiado. Ramón Meléndez en todo el territorio español te ayuda a comprender que el sistema de salud pública es extraordinario, pero que a veces no basta, y que tener una póliza es pisar terreno fuerte. Que no te agarre la gripe sin pañuelo, que no te agarre la lluvia sin paraguas. Ramón Meléndez, tu asesor de seguros en todo el territorio español. Y andas diciendo que en enero empiezas la dieta, ¿verdad? Como justificación para comerte ese poco de hallacas y tratando de correr la arruga. Entonces tú dices, en enero empiezo la dieta, y llega enero y no comienzas la dieta, y llega carnaval y no comienzas la dieta, y llega Semana Santa y no hiciste la dieta, y ya después de Semana Santa se te olvidó. Para que no se te olvide, Julio Ramón Pérez escribió este maravilloso libro. 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. ¿Quién es ese experto? ¿Quién es ese ex obeso? Mi amigo Julio Ramón Pérez. Ahí lo ven. Julio Ramón Pérez hizo la travesía de la pérdida de peso y de la salida de la obesidad, primero haciendo lo que uno debe hacer. No se trata ni de operarte, ni de la dieta, ni de tal cosa. No. Primero lo primero. Y lo primero es comprender tu obesidad. ¿Por qué eres obeso? ¿Por qué estás en ese proceso? Y de qué manera tienes que empezar a trabajar para, sea cual sea el camino que tomes, una operación, una dieta, etcétera, ese camino sea satisfactorio y no sea una acumulación de frustraciones. Que es lo que dejan las dietas mágicas, que es lo que dejan las recomendaciones de los expertos, estos influencers falsarios que jamás en la vida han sido gordos, pero quieren decirle a los demás cómo no lo van a hacer. Amigos, salir de la obesidad es posible, se puede hacer, pero hay que entender primero la obesidad para poder salir de ella. Para eso está este libro, 50 kilos después. La obesidad explicada por un experto, un ex obeso, de Julio Ramón Pérez. Se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Es un maravilloso libro para este diciembre. ¿Comes sin remordimientos en diciembre? Sí, pero mientras, después que comas, ¿verdad? Simultáneamente, en diciembre, con todas estas comilonas, léete este libro y comprende cuál es el proceso para que hagas realidad tu promesa de que en enero empiezas la dieta. Julio Ramón Pérez, 50 kilos después, a la venta a nivel mundial en Amazon. Mira, te voy a decir una cosa. Cantabria es una maravilla, la Posada es una maravilla. Tengo unas ganas de irme. Oye, sé que no daría yo, ¿vale? Por agarrar un vuelo que me deje directamente en la barra del restaurante La Posada Somavilla, que de Cantabria Sus Maravillas tiene todo lo que yo necesito. Cantabria Sus Maravillas con La Posada Somavilla es el maravilloso lugar en el que puedes conocer todo lo que te ofrece la costa cantábrica, todo lo que te ofrece la gastronomía de ese bello lugar, y sobre todo la tranquilidad y la paz que te puede ofrecer la gente de La Posada Somavilla. Comunícate con ellos, que tienen maravillosas ofertas para ti, sea cuanto sea el tiempo que quieres pasar en ese maravilloso lugar. Y tú quieres anunciarte aquí, tú quieres que tu empresa, tu libro, tu pan de jamón, tus hallacas, tu quesillo, tu torta, tu gelatina, tu libro, tu disco, tus servicios, tu emprendimiento, todo eso que tienes en mente y que quieres que le llegue a muchísima gente, lo puedes anunciar con nosotros. Anúnciate con nosotros. Escríbenos al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar, convertirte en uno más de nuestros aliados comerciales y llegar a toda nuestra audiencia en todos los contenidos de nuestro canal y también en las redes sociales vinculadas. Anúnciate con nosotros, no te vas a arrepentir. En ese correo en pantalla también se pueden comunicar para los libros.
Díganlo allí, los que tienen en Europa y quieran comprar el libro, también se pueden comunicar a ese correo que por allí también se les atiende. Por supuesto que sí. Bueno, han hablado de que la medida que ha hecho Petro es una medida para dejar de meter presos a los que consumen porque no puedes penalizar al consumidor, eso no tiene sentido y es una medida que afecta fundamentalmente a los de los barrios, tal y tal. Como si lo que más afecta en los barrios no es al narcotraficante que se apodera. Como si lo que más afecta en los barrios no es la violencia. Como si lo que más afecta en el barrio es el que se porta mal y no el que se porta bien. En todo eso, por supuesto, habría una inmensa discusión. ¿Quién la pone sobre el tapete? La pone Álvaro Uribe. Por supuesto, desde la posición ideológica que maneja Álvaro Uribe, él plantea las cosas desde el punto de vista en el que al final buena parte de la sociedad empieza a ver. Y es aquí donde se descubren algunas cosas de interés que te lo explican expertos policiales. Fíjate tú el debate que se está dando en la nueva ágora de la democracia que viene siendo en las redes sociales. Fíjate de este reportaje por dónde van las cosas. Sigue encendida la polémica por la derogación del decreto que prohibía tener y vender drogas. El expresidente Uribe acusó al actual jefe de Estado de llevar a la juventud a la ansiedad y la aniquilación. Esto contribuye a destruir la nación, es el camino ascendente al fentanilo y a la muerte. Entonces tendremos a papá y mamá trabados los fines de semana y los niños, adolescentes y jóvenes a la suerte de la calle. El mandatario no guardó silencio a tales señalamientos y respondió a Uribe. Al derogar el decreto, las multas y el raqueteo que conlleva, la llevada al CAI y en muchos casos el golpe, la extorsión e incluso el abuso de mujeres cesan. Podemos hablar de paz al barrio. Quiere decir que todo eso va a cesar. Entonces vamos a ver las estadísticas a partir de hoy. Porque si va a acabarse todo eso, donde ponen que este decreto del señor viene siendo la solución a todos los problemas de Colombia, bueno, vamos a ver los números de violencia mañana. A ver si se logró algo. Pero el planteamiento que se hace es serio. O sea, tú legalizas o derribas más barreras en cuanto al consumo. ¿Y qué estás haciendo con los efectos que las adicciones están dejando en la sociedad? Porque te preocupa por el barrio, porque que criminalizan a la gente porque vive en el barrio acusándolos de ser consumidores. Pero no te preocupa los problemas que hay en los barrios y en la sociedad entera, sean en un barrio, sean en una urbanización, sean en el country club o sean en la favela más horrible. Pero no te preocupa a ti las consecuencias que el narcotráfico y el consumo de drogas deja en vastos sectores de la sociedad. ¿Qué vas a esperar? ¿Tener las ciudades llenas de zombies con fentanilo como está pasando en buena parte del mundo el día de hoy? Secretarios de seguridad y analistas explican el impacto que tendría el nuevo decreto en las dinámicas de seguridad de una ciudad como Bogotá. Ya no podrán decomisar las dosis mínimas a los consumidores. A los consumidores, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo sabe usted que si el que tiene una dosis mínima en la calle es un consumidor o es un vendedor? ¿Qué considero yo? Que el consumo de drogas pertenece al fuero personal. Fúmesela en su casa. Es más, consume marihuana, siembre su mata en su casa, total. Fúmese usted toda la que quiera, se la fuma ahí en su casa. ¿Cuál es el problema? Eso es suyo. Pero cuando vamos a los sitios públicos, ahí estamos en una gran discusión. Y entonces este señor dice, bueno, ya no podrán detenerlo. ¿Pero qué más dice? Ni destruirlo. Básicamente se orientarán hacia la acción de grupos de criminales. Ya 30 años se permite el porte y consumo de la dosis mínima y el hecho de haber violado esta garantía constitucional desembocó en conflicto, en violencia, en torturas para los jóvenes en las ciudades como Bogotá. Bueno, tortura, imagínate tú. Este tipo que seguramente es de izquierda dice que esto causó un grave daño. Yo estoy seguro que nunca has hablado de esa manera de la FARC, del ELN y de todos los grupos que han asesinado a gente. Eso sí han causado daño, ¿sabes? Desde hace más de 40 años, no, desde 70 años que están en guerra contra el Estado colombiano. Lo que pasa es que el que quiere hablar estupideces habla. Claro, como estás trabado, seguro que estás volando con Martín Polar, quién sabe por dónde, y te pones a decir estupideces porque tienes que defender tu consumo. Es que ese es el problema. ¿En manos de quién va a quedar la regulación? Va a quedar en manos de unos narcogobernantes. Por eso es que yo no les puedo creer. Porque si fueron financiados con dinero del narcotráfico y si tuvieron negociaciones, si tienen a Piedad Córdoba, que tiene el hermano preso en los Estados Unidos por narcotráfico, si tienen a Benedetti diciendo que en las altas esferas del gobierno hay problemas con la cocaína, con el consumo de cocaína, sin especificar a quién se refería. Cuando tienen al propio Benedetti diciendo que él puede contar de dónde se recibió dinero para la campaña en el Pacífico,
Cuando en el Atlántico, cuando tienen en la costa atlántica, donde él estuvo de jefe de campaña, por cierto. Después de ahí lo mandaron para Venezuela, que es un narcorrégimen. Y cuando tienen al hermano de Petro acusado de haber ido a negociar beneficios para narcotraficantes a cambio de que le dieran el apoyo a su hermano en la candidatura presidencial, ¿se puede confiar en un gobierno como ese? En materia de droga. Cuando son parte interesada. Legislativo advierten que así las cosas, la policía deberá reforzar su inteligencia para evitar que los traficantes se escondan tras una fachada de consumidor. Ahí está. ¿Qué pasa si el vendedor carga la dosis mínima para venderla? Fíjate cómo lo explica este policía. Que muchos de los dealers o jíbaros que venden en los parques y demás andan con 2 o 3 papeletas, luego recargan en una olla que está cerca y vuelven y venden. Y se hacen pasar por básicamente consumidores. Según una fuente consultada, en el caso de Bogotá sería el Consejo el que ahora tenga que meterse en la situación y presentar un proyecto a modo de reglamentación para establecer perímetros en cuanto al porte y consumo de drogas. Bueno, amigos, es que abrieron una olla. Porque es que eso es lo que hacen estos tipos. ¿Para qué es esto? Para causar controversia en la sociedad. Para causar una discusión que a dónde dirige hacia una sola dirección, a darle garantías a los narcotraficantes, que es a donde quiere llegar Petro. Petro quiere, por supuesto, un globo de ensayo. Petro quiere llegar a la legalización total del narcotráfico y lo ha manifestado, no lo estoy inventando yo. Diciendo que más daño hace el petróleo que la cocaína, imagínate tú, que más daño hace el carbón que la heroína. Oye, mi abuela planchaba con plancha de carbón cuando era muchacha, yo no recuerdo que ella haya caído en la adicción al carbón. Entonces, cuando tú ves a un presidente haciendo esas manifestaciones públicas en entes multilaterales, a lo único que puedes llegar es a la conclusión de que estamos hablando de un tipo capaz, que estamos llegando a tener a un tipo capaz de convertir a Colombia en una sociedad aún más atareada socialmente por los estragos de las drogas. Porque normalmente se habla de los países productores de droga, o sea, que es el caso de Colombia, y para nadie es un secreto y para nada es una infamia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Amigos, que no se trata solamente de que haya un problema con el narcotráfico, es que el consumo también es un problema. Estamos viendo los estragos que está quedando en el mundo por el consumo de la droga, y de eso no hay discusión. ¿Ha planteado el señor Petro alguna medida para atender a la gente de sus adicciones en la sociedad colombiana? Eso no está en la bandera, eso no está en ninguna parte de su programa. ¿Cuántos programas nuevos ha creado el señor Petro en el tiempo que lleva gobernando para solventar los graves problemas que les causan a las familias el consumo de drogas? Cuando se trata de padres consumidores de drogas, ¿qué pasa con sus hijos? Cuando se trata de hijos adictos a las drogas, ¿qué pasa con el apoyo que hay que darle a sus padres para lograr solventar la situación? ¿Ha hecho algo con respecto al asunto? No, él lo que está es tratando de resolverle los problemas a sus amigos los narcotraficantes. Que ahora entonces el señor sale y dice que la policía tiene que dejar de perseguir a los consumidores en los parques para salir a perseguir a los capos. Pero cuando persiguen a los capos tú los sueltas. Cuando persiguen a los capos y a los lavadores, tú les vas a pedir real para que financie tu campaña como hiciste a través de tu hermano en la campaña pasada. Te preocupan los capos y los lavadores. Y porque tienes a tu lado a Piedad Córdoba, que es más lavadora que ella no hay. Es una lavadora que camina, una lavadora con turbante. Esta lavadora que carga un trapo puesto permanentemente. ¿Qué tendrá esa señora bajo ese trapo? No, unas panelas. ¿No? Un pote de fentanilo ahí. Entonces, de verdad se llega a unos niveles ridículos de planteamientos donde al final lo que termina uno debatiendo es si estos tipos de verdad están claros en el daño que le están haciendo a la sociedad donde se encuentran. El tema de Petro es un tema verdaderamente grave. Estamos hablando de un hombre con graves, con un planteamiento verdaderamente infame en la forma de llevar las cosas, hasta el punto que lo que se puede terminar viendo es que en Colombia tengamos no ya a un país productor de drogas, sino al primer país que plantee que el dinero proveniente del narcotráfico es legal, que los narcotraficantes no son objeto de persecución, que el que se dedica al narcotráfico pueda vivir tranquilo como miembro tranquilo de la sociedad sin tener medidas coercitivas en su contra, y que además de eso, y es aquí donde está lo grave, que el dinero producto del narcotráfico se puede utilizar tranquilamente para financiar campañas electorales. Para allá que van. El que no lo vea es porque está muerto, como Chávez, que se murió y no volverá. Te lo repite.
Lara Farías Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías Chávez está en